Hola a todos, bienvenidos a otro Deep Dive de Geohobby. Y hoy vamos a meternos en un tema que es apasionante. Prepárense porque nos vamos a sumergir en el mundo de la geopolítica. Uy, la geopolítica. Sí. Imagínate el mundo como si fuera un tablero de ajedrez gigante, Ajá. ¿no? Donde cada país es una Me pieza, encanta esa imagen. ¿verdad? Moviéndose con sus estrategias, alianzas, recursos, buscando la mejor posición. Totalmente. Y lo más interesante es que esta idea, esta analogía del ajedrez no es nueva, ¿eh? Ya en el siglo XIX, pensadores como Friedrich Ratzel, exactamente, él hablaba de las fronteras vivientes, o sea, ya veía la geografía como un factor clave en el juego de poder entre países. Claro, como que las fronteras no son líneas fijas en un mapa, sino que se expanden, se contraen, cambian con el tiempo. Tal cual. Y si seguimos con los estrategas, no podemos olvidarnos de Alfred Tyler Mahan. Ah, Mahan, el de la importancia del poderío naval. Ese mismo. Para él, quien controlara los mares controlaba el comercio mundial y prácticamente el mundo entero. Wow, impresionante. Y bueno, hablando de visionarios geopolíticos, ¿cómo no mencionar a Halford Mackinder y su famosa teoría del Heartland? Del corazón de Eurasia. Mackinder decía que el control de esa región central era la llave para dominar el mundo. Es increíble cómo estas ideas de hace más de un siglo siguen resonando hoy en día. Pero bueno, antes de meternos de lleno en la historia y las teorías, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la geopolítica? Bueno, en términos sencillos, la geopolítica estudia cómo la geografía y la política se mezclan para crear relaciones de poder entre los países. O sea, cómo la ubicación, los recursos, la población de un país, todos esos factores geo influyen en las decisiones políticas. Exactamente. Es como una receta donde mezclas ingredientes geográficos como montañas, ríos, océanos, con ingredientes políticos como ideologías, alianzas, conflictos. Y el resultado es la geopolítica. Exacto. Y con la globalización, esta receta se ha vuelto aún más compleja. Claro, porque ya no podemos pensar en países aislados, ¿no? No, para nada. Todo está interconectado. Las economías, las culturas, los problemas globales. Lo que pasa en un rincón del mundo puede tener repercusiones en el otro lado del planeta. Es como un efecto dominó, ¿no? Totalmente. Y me imagino que en este mundo globalizado, los factores que influyen en la geopolítica son más que solo la geografía física, ¿verdad? Sin duda. La ubicación geográfica, las fronteras naturales, los recursos siguen siendo importantes, claro. Pero hoy en día, la tecnología, la economía global, el acceso a la información también juegan un papel clave. Es como un combo de factores, entonces. Sí, podríamos decirlo así. Pensa en Groenlandia, por ejemplo. Con el cambio climático y el derretimiento del hielo en el Ártico, su posición estratégica se ha vuelto todavía más relevante. Totalmente. El acceso a nuevas rutas marítimas, a recursos naturales como el petróleo, el gas, eso convierte a Groenlandia en un punto caliente de la geopolítica actual. Y ni hablar del control de los recursos naturales. Eso siempre ha sido un factor clave en las relaciones entre países. Sin duda. Y en ese sentido, el trabajo de Alfred Tyler Mahan sobre el poderío naval cobra aún más relevancia hoy en día. Claro, controlar las rutas marítimas sigue siendo crucial para el comercio mundial y para proyectar poder a nivel global. Exacto. Es como una partida de Risk a escala global, pero con Eso. consecuencias reales. Una buena comparación. ¿Y qué me decís de la tecnología? ¿No te parece que el ciberespacio, la inteligencia artificial están creando nuevos campos de batalla en la geopolítica? Sin duda alguna. El dominio de esas tecnologías puede definir quién tiene el poder en el siglo XXI. Es un panorama fascinante, ¿no? Aunque un poco aterrador también. Sí, tiene sus dos caras como todo. Pero la verdad es que entender la geopolítica nos permite comprender mejor cómo funciona el mundo actual. Totalmente. Nos ayuda a ver más allá de las noticias, a entender las fuerzas que están detrás de los conflictos, las alianzas, las decisiones de los países. Es como tener un mapa que te revela las conexiones ocultas entre la geografía, la política, la economía, la tecnología. Exactamente. Un mapa que nos ayuda a navegar en este mundo tan complejo que vivimos. Y que cambia constantemente. Eso también. Es fascinante, la verdad. Sí, la geopolítica es un tema apasionante. A medida que profundizamos en ella, empezamos a entender que no se trata solo de conflictos y tensiones, sino también de cooperación, de buscar soluciones a problemas globales. Claro, como el cambio climático, la pobreza, las pandemias. Exactamente. Son desafíos que ningún país puede afrontar solo. Y hablando de desafíos, me intriga la idea de que América Latina, una región tan rica en historia y recursos, también tiene sus propias estrategias y complejidades geopolíticas. Por supuesto, América Latina no es un simple peón en el tablero geopolítico global. Tiene sus propios intereses, sus propias dinámicas de poder. Te encantaría explorar eso más a fondo. Dale. En la próxima parte del Deep Dive podemos sumergirnos en la geopolítica latinoamericana. Perfecto.
Ahí vamos a ver cómo se juega este juego en nuestra región. Te parece una excelente idea. Listos para la segunda ronda de mate y geopolítica, entonces. Listo. Nos vemos en la próxima parte del Deep Dive para seguir desentrañando este tema tan apasionante. Allí estaremos. Acá estamos de nuevo. Con el mate listo para seguir con nuestra charla sobre geopolíticas. Sí, señor. Y ya que lo mencionas, me quedé pensando en algo que dijiste antes, sobre América Latina. Mencionaste que no es un simple peón en el tablero geopolítico mundial. Me intriga saber más sobre eso. Claro, América Latina siempre ha sido una región que ha despertado interés de las grandes potencias. ¿Por qué? Bueno, piensa en su ubicación estratégica, sus recursos naturales, su población en crecimiento. Todo eso la convierte en una pieza clave. Claro, el Amazonas, la cordillera de los Andes, los recursos energéticos, Wow. es un montón. Pero, ¿cómo se traduce eso en términos de poder e influencia? Bueno, históricamente la región ha estado bajo la influencia de Estados Unidos, que ha ejercido un gran poder en la política, la economía y lo militar también. Sí, eso es cierto. Pero en las últimas décadas hemos visto cómo China ha ido ganando terreno. Sí, a través de inversiones, acuerdos comerciales, proyectos de infraestructura. Es como una especie de competencia entre Estados Unidos y China, ¿no? Podríamos decirlo así. Y en medio de todo esto, ¿qué rol juegan los países latinoamericanos? Bueno, algunos se alinean con Estados Unidos buscando su apoyo económico y militar. Y otros. Otros prefieren acercarse a China, atraídos por sus inversiones y su modelo de desarrollo. Entiendo. Es como un juego complejo, donde cada país busca su mejor jugada. Exactamente. Y no olvidemos que la geopolítica latinoamericana también tiene sus propias dinámicas internas. Claro, las relaciones entre los países de la región. Exactamente. Hay rivalidades históricas, disputas territoriales, diferencias ideológicas. Y también hay cooperación. Por supuesto. Hay iniciativas de integración regional como el Mercosur, la Alianza del Pacífico. Que buscan unir fuerzas, ¿no? Exactamente. Es un juego con muchas piezas, con alianzas y tensiones que se van reconfigurando constantemente. Un verdadero rompecabezas geopolítico. Podríamos decirlo así. Y en este rompecabezas, ¿qué papel juega la tecnología? La tecnología es un factor clave en la geopolítica actual. ¿En serio? Totalmente. A ver. Pensemos en el ciberespacio, la inteligencia artificial, la biotecnología. El dominio de estas áreas puede definir quién tiene el poder en el siglo XXI. Interesante. ¿Y América Latina cómo está posicionada en este aspecto? Bueno, la región está en plena carrera por la digitalización, por el desarrollo tecnológico, pero también hay una brecha digital importante entre los países. Claro, algunos están más avanzados que otros. Exacto. Y esa brecha puede generar nuevas formas de dependencia. ¿Dependencia? Sí, la dependencia tecnológica. Si un país no desarrolla su propia tecnología, corre el riesgo de depender de las potencias extranjeras. Entiendo. Es como una nueva forma de colonialismo, pero en el ámbito digital. Podríamos verlo así. Y hablando de tensiones a nivel global, ¿qué impacto tienen los conflictos en otras partes del mundo en América Latina? Bueno, los conflictos geopolíticos siempre tienen repercusiones a nivel global, ¿no? Por ejemplo, la guerra en Ucrania ha afectado los precios de los combustibles y los alimentos a nivel mundial. Sí, eso se ha sentido en todas partes. Y América Latina no es la excepción. Además, los conflictos pueden generar flujos migratorios, desestabilizar mercados, afectar las inversiones. Es como una red de interconexiones donde todo está conectado. Exactamente. Y en este contexto es importante que los países latinoamericanos desarrollen estrategias para defender sus intereses. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, fortalecer la integración regional. Unirse para ser más fuertes. Exactamente. También diversificar sus relaciones internacionales, no depender solo de una potencia. Claro, eso tiene sentido. Y por supuesto, invertir en educación, ciencia, tecnología, para ser más competitivos a nivel global. El conocimiento es poder. Sin duda. Y no menos importante, fortalecer la democracia, la transparencia, el Estado de Derecho. Eso genera confianza y estabilidad. Un combo completo. Pero me pregunto, ¿cómo se traduce todo esto en la vida de la gente común? La geopolítica no es algo abstracto que solo afecta a los gobiernos. No. No, para nada. Sus consecuencias se sienten en la vida diaria de las personas. ¿En serio? Sí, por ejemplo, en los precios de los productos que compramos, en las oportunidades laborales, en la seguridad de nuestras comunidades. Pues no lo había pensado de esa manera. Y también en la forma en que nos informamos, en las noticias que consumimos, en las opiniones que formamos sobre el mundo. Entonces, entender la geopolítica nos ayuda a ser ciudadanos más informados y conscientes. Exactamente. Nos permite comprender mejor el mundo en que vivimos y participar de forma más activa en la construcción de nuestro futuro. Qué interesante.
La verdad es que nunca había pensado en la geopolítica desde esa perspectiva. Es un tema que a veces parece lejano, pero que en realidad nos afecta a todos. Totalmente de acuerdo. Y me alegra que hayamos podido charlar sobre esto en este Deep Dive. A mí también. Es importante que la gente conozca más sobre geopolítica, que se interese por este tema. Sí, porque al final todos somos parte de este juego global. Exacto. Y cuanto más sepamos sobre las reglas del juego, mejor podremos jugarlo. Muy bien dicho. Y hablando de juegos, ¿qué te parece si en la próxima parte del Deep Dive analizamos un caso concreto? Me parece una excelente idea. Podemos ver cómo todos estos conceptos que hemos charlado se aplican en la realidad. ¿Y qué caso te parece interesante? ¿Qué te parece el conflicto en Ucrania? Uy, sí. Este es un caso que nos permite ver la geopolítica en acción. Exactamente. Ahí podemos ver cómo se entrelazan los intereses de las potencias, las tensiones regionales, el impacto de la tecnología. Me encanta la idea. En la próxima parte nos metemos de lleno en el conflicto en Ucrania. Perfecto. Preparen el mate y los mapas, que nos espera una última ronda de geopolítica. Allí estaremos. Bueno, llegamos a la última parte de nuestro Deep Dive, con el mate listo para analizar un caso que nos va a mostrar la geopolítica en acción. El conflicto en Ucrania. Un escenario complejo, sin duda, donde vemos cómo la geografía, la historia y las ambiciones de las potencias chocan de frente. Y para entender este conflicto tenemos que empezar por la ubicación estratégica de Ucrania, ¿verdad? Exactamente. Ucrania es como un puente entre Rusia y Europa, un país con una identidad propia, pero con fuertes lazos históricos y culturales con Rusia. Y después de la caída de la Unión Soviética, Ucrania declaró su independencia, ¿no? Sí, en 1991. Y a partir de ahí las tensiones con Rusia fueron en aumento. ¿Pero qué? Bueno, para Rusia perder Ucrania fue un golpe duro, no solo desde el punto de vista estratégico, sino también desde una perspectiva histórica y cultural. Imagínate perder un territorio que consideran parte de su esfera de influencia. Claro, y para Ucrania la independencia significó la oportunidad de acercarse a Occidente, a la Unión Europea, a la OTAN. Exacto. Y eso para Rusia es una amenaza a sus intereses. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva rusa, la expansión de la OTAN hacia el este es una amenaza a su seguridad. Es como si tuvieras a un rival militar acercándose cada vez más a tu frontera. Entiendo. Entonces, tenemos a Ucrania buscando su lugar en Occidente y a Rusia viendo esto como una amenaza. Y en medio de todo esto, ¿qué papel juega Crimea? Crimea es un territorio ucraniano con una mayoría de población rusa que fue anexado por Rusia en 2014. Anexado. Sí, Rusia tomó el control de Crimea por la fuerza y esto generó una condena internacional. Una jugada arriesgada por parte de Rusia. Sin duda. Y después de Crimea vino el conflicto en el este de Ucrania, con grupos separatistas prorrusos luchando contra el gobierno ucraniano. Un conflicto que se convirtió en una guerra por poderes, ¿verdad? Exactamente, con Rusia apoyando a los